La repetición. Un ensayo de psicología experimental por Søren Kierkegaard. 9. Parte 1. 8. En el Königstheater Theater se representa, pues, la farsa y, en mi opinión, de un modo magnífico. Mi opinión, naturalmente, es muy personal y no se le impongo a nadie, como tampoco deseo que nadie me venga imponiendo la suya. Para representar una farsa con éxito completo, es preciso que la compañía que la ejecuta esté formada de una manera determinada. Deberá estar compuesta por 2 o, a lo sumo, 3 talentos verdaderamente extraordinarios, de suerte que más que talentos sean genios inventivos, hijos de la extravagancia y del capricho, ebrios de la risa y funámbulos del humor. Plenamente idénticos a los demás hombres fuera de las horas de actuación en las tablas, e incluso un minuto antes que el director de escena dé la orden de que se toque la campanilla para levantar el telón. En ese mismo instante se transformarán, como por encanto, haciéndonos recordar con esta su metamorfosis súbita a los nobles caballos árabes cuando comienzan a resoplar y jadear anhelantes, mientras los orificios de las narices se les dilatan con la impaciencia de prender raudos la vertiginosa carrera. Más que artistas reflexivos, que han estudiado a fondo todos los aspectos esenciales de la hilaridad, han de ser unos genios líricos que se sientan como arrojados de repente en los abismos de la risa y dejen que ésta, con su fuerza volcánica, los vuelva a lanzar desde sus propias entrañas hasta el mismo escenario. Por eso, estos actores apenas piensan lo que van a ejecutar, confiados plenamente a la inspiración del instante y a la fuerza natural de la risa. Poniendo toda su fe en esta fuerza maravillosa, se atreven sin el menor reparo a hacer en público aquellas cosas que los demás individuos únicamente osan hacer cuando están a solas consigo mismos, o aquellas cosas que solo los locos son capaces de realizar en presencia de todo el mundo. En una palabra, que ellos hacen lo que única y exclusivamente pueden ejecutar unos verdaderos genios, entregados por completo al dominio mágico del genio, en su caso, el genio de la misma risa. Ellos saben que la expansiva alegría que los domina no conoce prácticamente ningún límite y que sus recursos cómicos son inagotables. Tan ilimitada es su alegría y tan inagotable su comicidad que a veces se quedan como sorprendidos un instante en medio de la representación de la farsa. Pero normalmente saben también que pueden hacer reír a los espectadores durante toda la tarde y noche, sin que ello les cueste mayor esfuerzo que el que a mí me cuesta pergeñar en estas cuartillas las características más sobresalientes de su genial arte. Un teatro dedicado a la farsa no necesita más que 2 genios de esta altura. 3 sería el número máximo admisible para que salieran bien las cosas, pues con más actores de este tipo quedaría debilitado el efecto de la acción cómica, algo así como cuando un hombre se muere de hiperestesia. El resto de los componentes de la compañía no tienen por qué ser unos talentos. Al revés, estropearían el efecto de la farsa, según acabamos de decir, si lo fueran. Tampoco es necesario que se ajusten, en su aspecto físico, a los cánones de la belleza. Más bien, han de parecer hechuras del azar, tanto en este como en los demás sentidos. Esto es, completamente arbitrarios y disparatados, como el grupo que pintara Czerwiński, de los primeros habitantes y fundadores de Roma. Ni siquiera hay la menor dificultad en que alguno de estos personajes secundarios sea cojo, tuerto o sordomudo. Por el contrario, tal detalle fortuito podría producir un efecto excelente y magnífico precisamente en la farsa. La gente suele reírse a placer cuando ve actuar en escena, por ejemplo, a un patizambo o a cualquiera de los otros seres deformes que hemos citado, y sin olvidarse de los gigantes, los cabezudos y los enanos. Porque en la farsa, como quizá en todo lo demás, lo más próximo al ideal es lo disparatado. Un actor humorístico ha dicho que la humanidad entera podía dividirse en 3 grandes grupos: oficiales, maritornes y desollinadores. Esta ocurrencia no me parece a mí un puro chiste,
sino que la juzgo muy significativa y profunda, de suerte que se necesita un talento especulativo muy grande para poder superar esa división con otra mejor. Porque cuando una división o clasificación no agota idealmente su objeto, entonces lo mejor es sustituirla por otra completamente arbitraria y accidental, pues esta, al menos, tiene la ventaja de poner la imaginación en movimiento. Una clasificación aproximada no puede satisfacer a la razón y, por otra parte, no le dice absolutamente nada a la fantasía. Por eso, es preferible rechazarla de plano y cuanto antes, a pesar de que en el uso corriente goce de la mayor estima gracias a la enorme necedad de los humanos y a su carencia casi completa de imaginación. Por tanto, si el teatro ha de ofrecernos una imagen del hombre, es necesario exigir que los actores nos representen en su personaje o en una creación acabada en el sentido de la idealidad o un remedio completamente arbitrario y casual. Los teatros que han sido fundados no solo para deleite y placer, deberían satisfacer la primera necesidad. El hecho, no obstante, suele ser que en tales teatros los espectadores se dan por satisfechos con ver, por ejemplo, que un actor es un buen mozo, desenvuelto, de facciones lo que se dice teatrales y, por añadidura, una voz estupenda. Yo, personalmente, apenas nunca me fijo en semejantes cosas, las cuales raramente me satisfacen. La razón es sencilla. La actuación teatral despierta eo ipso la crítica, y una vez que ésta está en marcha, resulta difícil decidir cuáles sean las cualidades requeridas para ser un hombre verdadero y mucho más difícil todavía cumplir las exigencias que a cada uno de nosotros nos incumben en sentido tan decisivo. En esto todos estarán de acuerdo conmigo, especialmente si piensan que el propio Sócrates, bien impuesto por cierto en el conocimiento de sí mismo y de los demás, no sabía a punto fijo si era un hombre o un monstruo, aún más variable que Tifón. En la farsa, por el contrario, los personajes secundarios impresionan al espectador con la categoría abstracta de lo general, o en general alcanzándola mediante una concreción casual y arbitraria. Lo que quiere decir que no pasan los límites de la realidad, cosa que por otro lado nunca deben hacer. Pero el espectador se consuela con el efecto cómico que le produce el ver cómo esa arbitrariedad pretende pasar por idealidad desde el momento en que se presenta en el mundo artístico de la escena. Volviendo un poco a lo de la belleza física de los actores secundarios de la farsa, diremos que si hubiera que hacer una excepción, esta sería a favor de la que encarna el papel del amante. No ha de ser propiamente una actriz, ni muchísimo menos, pero al elegirla se habrá de haber tenido muy en cuenta que fuera atractiva y que tuviera las demás condiciones para moverse y afanarse en el escenario con todo su garbo y simpatía, de suerte que sea una delicia verla y también, por así decirlo, tenerla al lado. La compañía del teatro está compuesta casi exactamente a la medida de mis deseos. Si tuviera que hacer alguna objeción, esta recaería sobre los actores secundarios, pues contra Beckman y Grobecker no tengo ni una sola palabra que decir. Beckman, desde luego, es un genio acabado, un puro lírico que maneja a la perfección todos los resortes de lo cómico y que no se destaca tanto por la expresión enérgica del carácter cuanto por la chispeante tensión de su emotividad. No es grande en lo conmensurable artístico, pero es verdaderamente admirable en lo inconmensurable de la personalidad. No necesita para nada apoyarse en la actuación de los demás actores, en los detalles del escenario o en los efectos mágicos de la tramoya. Su emotividad le basta y le sobra para lograr todo lo que quiera en las tablas. Incluso en los momentos de más desatada comicidad, acierta plenamente a crear el ambiente y la escena adecuados, mejor que lo pudieran hacer todos los decoradores y tramoyistas juntos. Lo que Baggesen dice de Sarah Nichols, que entra en escena como un vendaval, arrastrando consigo un trozo de la campiña, esto mismo se puede afirmar también de Beckham, con la sola diferencia
que éste nunca entra en escena como un viento, sino que entra caminando, con una inolvidable parsimonia. En los teatros de prestigio pocas veces se ve a un actor que sea realmente capaz de andar y estar plantado al mismo tiempo. Solamente he conocido a uno, pues con todo no era de la categoría de Beckman. En este aspecto se entiende. Lo que yo he visto hacer a Beckman, nunca antes se lo había visto hacer a nadie. Este actor no entra o se mueve en escena como los demás actores, sino que lo hace precisamente caminando. Este moverse como quien camina es algo único en Beckman, y con esta genialidad suya improvisa además todo el ambiente escénico. Este artista no solo es capaz de representar a un artista ambulante, casi siempre de camino de pueblo en pueblo, sino que aparece en escena como si fuera ese mismo artista en persona, caminando exactamente como él, caminando por la misma carretera, de tal suerte que a través del polvo de esta contemplamos la sonriente aldea, oímos sus ruidos apacibles y bucólicos, vemos el sendero que se precipita hasta la poza de la fragua, por el que desciende lentamente Beckman, sereno e infatigable, con su mochila a las espaldas y su bastón en la mano. Y lo mismo puede aparecer en escena caminando al frente de un tropel de chiquilines que le siguen curiosos, aunque a estos no los llegamos a ver realmente. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que ni el mismísimo doctor Rige, en El Rey Salomón y Jorge y el Sombrero, era capaz de hacer semejantes cosas y producir tal efecto. Beckman, en definitiva, le ahorra mucho dinero al teatro, pues con él no se necesitan ni chiquilines, ni bastidores y decorados. Sin embargo, ese artista ambulante tan al vivo representado por nuestro actor, con unos pocos rasgos magistrales, no es precisamente la descripción de un carácter, sino el incógnito en que se esconde el demonio frenético y alocado de la comicidad, que en un santiamén desplegará sus alas y los arrastrará a todos en el vértigo sublime de la carcajada. Para conseguir este efecto de forma incomparable, recurre Beckman a la danza y a las piruetas. En tanto ha acabado de cantar un cuplé, se pone a bailar de una manera despampanante, con una audiencia tal que nos da la impresión de que va a romperse la nuca de un momento a otro. Es evidente que no se contenta con producir efectos solamente mediante la ejecución acompasada de los movimientos propios de la danza. Entonces nos parece un lunático, totalmente fuera de sí, y como transportado a otro mundo. La locura de la risa le domina por completo, y ya no puede ser contenida dentro de los límites peculiares de la mímica y las réplicas. Lo único que se le acomoda cuando está dominado por esa furia es agarrarse por la nuca, como hacía el barón de Munchausen, y dar jubiloso las más espeluznantes cabriolas por el aire. El espectador, según dije, se ríe a carcajada limpia contemplando estos saltos fabulosos. Pero lo que parece imposible de todo punto es que se puedan dar en medio de la escena. Para esto, desde luego, es necesario ser y tener la autoridad de un genio, pues de lo contrario resultaría la cosa más desagradable que se puede imaginar. Todo actor cómico bufo debe poseer una voz que el espectador pueda reconocer aún antes de que haya salido a escena. Esto es, una voz que le prepare la entrada y lo anuncie desde los bastidores. Beckman tiene una voz magnífica, cosa que por cierto no significa lo mismo que tener unas cuerdas vocales poderosísimas. La voz de Grobecker es más bronca, y una sola palabra suya hace tanto ruido entre los bastidores como 3 clarinazos en el parque de Dresbacken, lo que equivale a una sonora disposición para la risa. En este aspecto no cabe ninguna duda de que Grobecker aventaja a Beckman. El genio de este reposa, en última instancia, en ese su irrefrenable instinto para la risa que lo sitúa en los bordes de la insensatez y de la locura. Grobecker bordea también a veces los confines de locura desatada, pero a través de lo sentimental y lo convencional. A este propósito recuerdo que en cierta ocasión le vi hacer el papel de administrador de una mansión señorial en medio del campo. Este buen administrador, movido por la enorme devoción que sentía por sus señores
y por la fe ciega que tenían el resultado de los grandes preparativos para hacer agradable la vida de los mismos señores, quienes le acababan de anunciar su próxima visita desde la ciudad, les preparó a estos una fiesta campera por todo lo alto. No faltaba ya ni el más mínimo detalle para recibir a los señores, cuando Grobecker se puso de repente a representar el papel de Mercurio. Sin quitarse el traje de administrador, se colocó unas enormes alas sobre los pies y el consabido yelmo a la cabeza, y se dispuso a dirigir el discurso de bienvenida a los señores recién llegados, adoptando una actitud muy pintoresca sobre una sola de sus piernas. Grobecker, ciertamente, no es un lírico de la categoría de Beckmann, aunque también posee un sentido lírico para la risa. Se advierte en él una marcada inclinación a lo correcto, y en este aspecto su actuación es con frecuencia magistral, especialmente cuando se trata de la comicidad a secas. Con todo, no es, como Beckmann, una fuerza de fermentación y levadura que se mantiene en plena forma durante el desarrollo de la farsa. Pero, al fin de cuentas, es también un genio precisamente de la farsa. Ya es hora de entrar en el teatro. Se toma asiento en uno de los palcos de la parte de atrás, que de ordinario suelen estar casi vacíos, en comparación con las demás localidades. El que asiste a la farsa debe estar cómodamente instalado y sin preocuparse para nada de la importancia solemne del arte, que trae mareados a la mayor parte de los espectadores como si de ello dependiera la salvación eterna de sus almas. El aire de este teatro, por otra parte, es bastante puro. Quiero decir que no está enrarecido e infectado con el sudor o las emanaciones de un público entusiasta del arte y muy entendido en la materia. En los palcos de la parte de atrás, según he dicho, se puede estar casi seguro de encontrar alguno completamente vacío, en el que poder instalarse uno solo a sus anchas, sin nadie que le distraiga o estorbe. De no estar libre ninguno de esos palcos, me permito recomendar a mi lector, con el fin de que pueda sacar algo en limpio de la lectura de este libro, al menos en lo que concierne al tema de la farsa, que se vaya a instalar en el palco número 5 o 6 de la izquierda. Al fondo de ambos palcos puede haber siempre un asiento macanudo para una sola persona, y desde él se puede seguir admirablemente bien el espectáculo de la farsa.